pasado 500 años de la conquista española, que se tradujeron en un mestizaje que dejó muerte, dolor, heridas y cicatrices. Una fusión que cambió el rumbo de un continente. Las posibilidades que nos regala el arte son de catarsis, hipótesis, posibilidades, ensoñación. Una utopía en la que a través de música, baile, actuación y arias se abre un diálogo entre los conquistados y sus conquistadores. Los protagonistas, creadores de esta pieza de arte, nos cuentan a su vez su nacimiento, porque cada proyecto y cada nación tiene un génesis. La ópera monumental Moctezuma II es el resultado de algo complejo y de muchas pasiones engarzadas. Un mapa emocional en varias lenguas que espera ser disfrutado. Conmemorar la recepción que Moctezuma da a Cortés el 8 de noviembre de 1519, es decir, justo en 500 años, tiene que ser motivo de un gran debate nuevamente. Vivaldi presentó su Moctezuma el 14 de noviembre de 1733 en su teatro. Él trabajaba en el Teatro Sant'Angelo de Venecia y fue una obra, ya Vivaldi estaba grande, tenía 55 años, no le fue muy bien en la puesta en escena. Él hace la música con un guión de un señor Giusti que se inspira en alguien que había leído a aquellos que habían dicho, etc. Y generan una ópera para pueblo italiano en donde la historia se diluye completamente, en donde el final feliz que tiene esta ópera es totalmente descabellado, pero fantasioso. La partitura de Vivaldi se perdió, parece que definitivamente. Sobrevivió una copia que llegó a Berlín, puede ser que a finales del siglo XVIII. En la Academia Coral de Berlín nadie le hizo caso. De hecho, todo el siglo XIX, Vivaldi está en la penumbra total. Y cuando vienen los bombardeos aliados en 1945, el director de la Academia Coral decide evacuar todo el acervo, que es un acervo riquísimo, para mandarlo de resguardo a un castillo en Polonia, el castillo de Ullersdorf. Unos tanques del Ejército Rojo secuestran el acervo. Se habla de 55,000 páginas de música. El libreto y la partitura tienen una historia de novela, ¿no? Sale de Italia, está en una biblioteca en Alemania, llega el Ejército Rojo, aparece en Kiev, Ucrania, no la encuentran completa y este hombre se apasiona. Y cuando se da cuenta de esta historia contada por Giusti, dice, no, esto merece ser contado desde una perspectiva mucho más real. Y es cuando plantea el proyecto a diferentes personalidades, entre ellas a don Miguel León Portilla. Por ahí de los 80s sale la noticia de que se iba a estrenar en Kiev un concierto para flauta de Johann Christian Bach. Entonces, dijeron, está raro que tenía que hacer esa partitura en Kiev. Entonces, musicólogos de la Universidad de Harvard se van hasta Kiev, regresa el acervo a Berlín y ya están en Berlín catalogándolo, pero alguien, por alguna razón también desconocida, le arrancó una tercera parte. Es decir, le faltan 8 escenas del inicio y el final. Entonces eso obligaba forzosamente una reconstrucción. Inmediatamente varios europeos se aprestaron a hacer las reconstrucciones. Hay 5 hasta el momento. Es la hija de Moctezuma que está a punto de suicidarse, acaba enamorada del hermano de Cortés, entonces ellos se casan, Moctezuma se retira y Cortés regresa a España y es así como se crea la Nueva España. Eso me parece que es de un simplismo, de un romanticismo exacerbado. Y entonces se casan, es la metáfora de la unión de los dos mundos. Como regalo de bodas, Moctezuma les da el territorio
y todos felices, al final nadie se muere, viva España, viva el genio guerrero de Hernán Cortés, que es una afrenta para lo que es la historia vista desde acá. Entonces, bueno, pues yo en el 2005 me permito la música de Vivaldi, que era lo importante, y tumbarle el libreto. Entonces, darle un espacio a la réplica indígena sobre su conquista, que eso nunca se ha dado en el melodrama. Hay alrededor de 30 óperas, melodramas, tragedias sobre Moctezuma, todas hechas por europeos o norteamericanos. A los mexicanos es un personaje que pues es incómodo. La historia oficial dice que fue un pusilánime, un entreguista, fue el responsable de la caída, que no es enteramente cierto. Y evidentemente Maynes, desde que él se da cuenta de la existencia de esta ópera, la empieza a perseguir. ¿Qué tal si aprovecho, si le devuelvo la palabra a los indígenas? Porque esta premisa me dio para muchas cosas. Hacerla con las lenguas originales, con entonces el náhuatl clásico, cambiar los personajes ficticios por los que realmente tuvieron injerencia en la conquista. Entonces va a aparecer Marina, va a aparecer Pedro de Alvarado, el villano va a ser Alvarado. Después de una segunda audición y de un cambio de personaje, tengo ahora el gusto de interpretar a este villano, que en esta versión queda muy claro, igual para la mayor parte de los historiadores, que Pedro de Alvarado pues era no solo un tipo impulsivo, y además de ser un hombre de su tiempo que consideraba la matanza y la guerra como un honor, yo creo que se caracterizaba por ser especialmente sanguinario. La adaptación que hace el maestro Maynes está muy guiada de la mano de quien creó la visión de los vencidos. Y eso me parece que es importante, porque lo que era un final feliz acaba siendo verdaderamente un conflicto teológico militar del personaje más importante, que es Moctezuma. Se da, como se puede hacer, algunas libertades. Entonces, en lugar de hermano, es Alvarado, porque Alvarado representa definitivamente esa imagen del salvajismo militar conquistador ibérico que en Cortés encontramos siempre en los límites entre el conquistador y el estadista, entre el hombre medieval y el renacentista, entre el enamorado y el asceta. Esta ópera va a causar una gran polémica y se va a desatar una polémica tremenda con todo esto de la conquista, del quinto centenario de la llegada de los españoles a Tenochtitlán. 2 años y medio, 3 años trabajando el concepto, y durante este lapso hemos dado seguimiento a una cantidad de vicisitudes que han surgido para montar esta obra maravillosa que reescribió el doctor Maynes, inspirado en la obra original, que es una obra escrita por Vivaldi hace ya algunos siglos, y es un proyecto multidisciplinario, abordar el tema de la cosmogonía náhuatl, inspirado también en las reflexiones del maestro León Portilla, y con la asesoría concreta y el guión del gran intelectual y gran historiador que es el doctor López Austin. Lo complementa con otras expresiones que tienen que ver con la tradición indígena náhuatl, con los textos que hemos estudiado, que tenemos de la visión de los vencidos, del Códice de Tlatelolco de 1528, de los testimonios que recogió Fray Bernardino de Sahagún y que se conservan en el Códice Florentino. Además, hay otro encuentro extraordinario de lenguas, porque él conserva parte del texto que escribió Vivaldi en italiano, pero también lo complementa con trozos en español y también con diálogos en que la lengua náhuatl y la lengua maya resuenan. Intla motecuxumo amo quincelia, chiquicalhuacan inihuillan de milistli,
Y cuando él hace esta ópera en donde escuchamos que la dulzura del náhuatl embona también con los acordes vivaldianos, que se le pone a uno la carne de gallina cuando oye las arias de Moctezuma o de Malitzin cantando en náhuatl, me parece que necesita ser difundida, ampliada y que necesita detonar ese gran debate sobre lo que realmente ocurrió. Con esa base teórica y bajo consejos dramatúrgicos también de un gran amigo, Vicente Leñero, y un gran poeta, Juan Bañuelos, asesoran al maestro Maynez para darle otro contexto a la lectura de el encuentro, que ya se está formulando este concepto, pero no fue un encuentro, fue un desencuentro, y que nos da un contexto histórico preciso a través de los presagios funestos que recupera León Portilla, ¿sí?, en la visión de los vencidos. Esto es lo básico para entender cómo nosotros estamos encauzando este gran montaje a través del pensamiento náhuatl y no de la visión eurocentrista del original, ¿no? Un sustento distinto justamente in situ, en el lugar donde sucedieron los grandes problemas históricos, ¿no? Y les vamos a dar aquí oportunidad a muchos jóvenes. Tienen una representación pues casi de toda la República. Tenemos 2 Moctezumas, Jacob Bravo, que es de Puebla, y hay otro que se llama Ahmed Liébanos, que es de Michoacán. Ahí está, por ejemplo, el nieto de Jorge Negrete, que es un gran cantante, que además tiene una capacidad enorme porque es barítono y tenor, y va a estar aquí como tenor. Oaxaca, una cantante de Sonora, de Hermosillo, que va a hacer el papel de Xochicueitl. El papel principal en la ópera lo tuvo una mujer que era una protegida o amante de Vivaldi, Ana Giró, y es el personaje que tiene el mayor número de áreas, es el personaje que tiene desarrollo psicológico, que era complicado porque digo, ¿a quién le puedo dar ese papel que tenga ese poder sobre la psiquis de Moctezuma? Dice, pues su mamá. Participé como parte del coro y además con un papel pequeñito, con un solo chiquito que cantaba un poquito y luego me sacrificaban arriba de la pirámide. Esto ya tiene bastantes años y desde aquel momento sentí una fuerte atracción y desde ahí no lo solté, ¿no? Y en específico había un personaje femenino con mucha fuerza, cuya música y cuyo carácter me atrapó por completo. Yo seguí estudiando en el conservatorio, que es de donde me titulé en la licenciatura, y después me fui a hacer una especialidad en interpretación de música antigua, una maestría, a Barcelona. Tiene muchas notas en muy poquito tiempo, mucho virtuosismo, muchas agilidades, va desde notas muy graves hasta notas agudas y deja muy poquito tiempo para respirar. Entonces técnicamente es muy complicado, pero además al haber sido escrito el papel para el lucimiento de la protegida de Antonio Vivaldi, tenía también mucha fuerza dentro del libreto. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención y después, una vez que estudié el libreto original, y me di cuenta del manejo que se le dio a este personaje al grado de haber hecho pasar por un pusilánime a Moctezuma y al mismo Cortés. Ella era la que importaba realmente. Me quedó esta sensación de coraje, de molestia, que en esta adaptación que hizo el doctor Maynez queda bastante subsanada, ¿no? Al haber sido cambiado el papel de la esposa de Moctezuma a la mamá de Moctezuma, dándole además de cierta manera voz a los que durante siglos no tuvieron, a la mamá mexicana, la que siempre se da cuenta de todo, la que no tiene que ver mucho más allá para saber lo que va a pasar. El personaje me generó, además de la profunda fascinación por la música, una especie de coraje y odio porque como lo habían manejado.
regreso de Barcelona y se da la casualidad de que se va a volver a montar esta ópera. Entonces, en cuanto me ofrecieron la oportunidad de audicionar, dije, pero por supuesto. Entonces, bueno, va a aparecer su mamá en mi reelaboración, que se llamó Xochicueitl, hija de Nezahualcóyotl. Entonces ella es la que va a estar con el hijo, insistiéndole en que no se tarde en tomar las decisiones y que acometa, que arremeta contra los invasores, que no son dioses. Pero por otro lado está Cacama, es otro personaje que incorporo. Cacama es un personaje histórico, un personaje que es el rey de Texcoco y funge en la obra y en la historia, que este es el paralelismo que está gestándose en la obra. O sea, funge en la historia de la ópera, tanto como en la historia de México. Es el que, según las fuentes, convence a Moctezuma de recibir a los españoles. Gracias a él y a su persuasión hacia Moctezuma, Moctezuma recibe a los españoles. Entonces da este encuentro muy, muy importante en la historia, que lo verás plasmado en la ópera. Cacama es entrañable por este vínculo con el idioma. Nunca he visto reacciones en México tan profundas como las que he vivido con el personaje. La misma magia del idioma te va llevando a este vínculo que es único. A mí me gusta mucho la diversidad, me he dedicado a muchos estilos dentro del rango operístico, desde música antigua, desde música del siglo XVI, XVII, y he hecho música contemporánea, he hecho muchas cosas. Pero este personaje en particular es el idioma y el contexto histórico lo que lo hace especial. Tuvimos alguna vez oportunidad de hacerlo en el Cerro de la Estrella y la experiencia fue emocional y el vínculo fue muy fuerte. La gente gritaba, esto es México, por ejemplo, y eso daba un contexto muy profundo, que no lo he sentido a través de otra música. ¿No escuchas el agitado batir de sus alas? Esto nos da nuevas luces y que es el mejor momento de hacerlo. Estamos invitando para el 8 de noviembre. Los invitados especiales son los pueblos originarios. Queremos que ellos escuchen el náhuatl cantado con esos acordes. Porque vamos a generar ese terrible contraste entre la armoniosidad de la música vivaldiana, su perfecta comunión con el náhuatl y las dificultades técnicas que representa la rudeza del castellano extremeño de ese siglo XVI. Vuestra devoción mueve mi alma a la piedad. Y ofreceros la historia de los vencidos, para que podáis corregir los yerros en vuestra partitura. La historia de los vencidos, entonces se me hizo un proyecto muy, muy interesante para ensamblar. Y la idea de cantar en náhuatl era una idea muy, muy, muy interesante. Una preparación profunda con una persona que habla en náhuatl. Tuve el placer de estrenar esta obra en el Teatro Hidalgo hace aproximadamente 8 años. Y ahora en la propuesta me tocó la parte ya de coach y de coachar el idioma, sobre todo la acentuación y las inflexiones, la pronunciación correcta y la memorización, que es todo un reto para los cantantes. Y dije, ¿por qué no le yuxtapongo instrumentos musicales prehispánicos a la orquestación barroca europea? Y como idea funcionaba muy bien, hacerlo ya fue complicado, porque se necesitaban especialistas en todos los rubros. Y yo mi formación era nada más de violinista, entonces
me acerqué a los historiadores y ahí tuve la gran fortuna de entablar amistad tanto con el doctor León Portilla. Él fue de los que se supervisó, estuvo al tanto de las traducciones al náhuatl, que fueron muy complicadas. Hubo necesidad de 3 traductores, después una del maya, que esa fue más fácil, que también fue extraño porque no sabemos exactamente qué tipo de maya hablaba la Malinche. Pensamos en un maya suprarregional. Entonces la Malinche va a hablar y cantar en náhuatl, en español y en maya, que sabemos que era trilingüe. Hernando, quiero te decir algo. Espero no sea otra de tus ocurrencias mujeriles. No. Tengo un collarcito de plumas preciosas enrollado en el vientre. Y tú eres el padre. ¿Estás segura? Sí, capitán. El mestizaje que se va a ver aquí con Cortés y la Malinche, que tuvieron a un Martín Cortés, el bastardo, aquí vamos a ver un atisbo de que pues, pudo haber sido una relación gozosa. Probablemente, se dice que fue una violación, no estamos seguros. Entonces eso cambia el estereotipo del mexicano, porque podemos descender de la inevitabilidad del cuerpo entre estos 2 seres que pues, eran 2 mundos totalmente opuestos, y ella fungió de intérprete, ella dominó la comunicación. Entonces se va a ver el papel de la Malinche ahí, y eso, bueno, más o menos se resolvió en el libreto, pues sí, con mucha reflexión por detrás. Es fruto de nuestras almas que ha florecido en cuerpo mío. Se llamará Martín como mi padre. Gracias por tus caricias, capitán. Eres una india noble y me has enseñado a te querer. El corazón me sale de contento. Siento que Huitzitzilín se posará en ventanas de mi alma. Es una lengua muy, muy dulce, yo la siento, es muy, muy melodiosa. A la hora de cantar me ayuda muchísimo a frasear mejor, a ligar mejor todas las frases. No se corta tanto por tener consonantes tan duras, pasan muy fácilmente. Es de tal dulzura, y sobre todo las metáforas del náhuatl no tienen parangón en otras lenguas. Decir que poesía es flor y canto, que para entonar en un aria, en un recitativo, pues definitivamente te da una melodía gutural para llevar un mensaje mucho más actualizado hacia la gente. Y en eso mucha gente así lo va a recibir y lo va a entender. El hecho de que los pueblos originarios escuchen arias en sus lenguas va a ser una sorpresa grata para ellos. Para el libreto, ese trabajo lo hice a la limón con el doctor López Austin, que tuvo una paciencia enorme, me dio toda la bibliografía, leí pilas de libros, y mientras más leía, menos entendía, porque todas las crónicas son complejas, una se contradice con otra. Me tardé mucho, pero bueno, cuando empecé a escribir, yo le mandaba mis esbozos, él los corregía, me daba sugerencias, y bueno, lo fuimos armando. El que va a crear ese libreto precisamente tiene que jugar con el aspecto puramente dramático y con el aspecto histórico. Ni dejarse arrastrar para hacer algo falso, ni dejarse tampoco llevar por los estrictos cánones de la historia para pretender hacer un argumento que a final de cuentas no tiene nada de emoción humana. Le falta precisamente lo dramático.
¿Hasta qué punto puede llegarse a un equilibrio? Esto es obra del que está precisamente en medio, el creador del libreto, que tiene que estar manejando al mismo tiempo una viga, dos caballos que quieren irse cada uno por su lado. En 2009 fue el estreno, pero había todavía había cuestiones que no me gustaron de la puesta en escena. La hizo un veneciano, hizo la puesta en escena. Mi propuesta es que sea historicista, es decir, todo el material iconográfico, ver cómo eran los vestuarios. La propuesta no funcionó muy bien en el Teatro Hidalgo. Lo que queremos es rescatar como la dignidad que tenían los mexicas en cuestiones de vestimenta. Por ejemplo, queremos corregir esta falsa idea de que Moctezuma usaba ese penacho que está ahora en Austria. Realmente Moctezuma le dio ese penacho a Hernán Cortés en uno de los miles de regalos que le dio, pues para poder seducirlo de que se fuera, que realmente logró lo contrario. Y lo que realmente usaba el Hueytlatoani, una diadema de turquesa. Y cada uno tenía un glifo, que es una imagen que, digamos, que traduce su nombre como en un gráfico. Desde ese punto de vista quisimos rescatar ese glifo para que la gente entendiera también que no nada más somos un penacho de plumas de quetzal, que es bellísimo, pero también hay muchísima historia más, rescatar esas riquezas visuales en el vestuario y tratando de hacer como la mayor justicia al vestuario desde el punto de vista en el que estamos usando puros pigmentos naturales, estamos usando puros bordados hechos a mano, nada sintético. Todas las telas son crudas, hechas de materiales naturales, y todas se tiñeron a mano, procesos artesanales completamente. Entonces nosotros nos basamos muchísimo en el Códice Mendoza, en el Códice Tobar, para recrear pues todos los vestuarios, para recrear las tilmas, los mashtlatls, que son los taparrabos, las tilmas, que son como las capas que usaban. Un equipo de diseñadores industriales que hacen impresión 3D, y estamos utilizando las tecnologías del ahora para poder recrear como este efecto de la orfebrería antigua que existía en ese momento. Van a tener procesos en donde se le va a pegar hoja de oro para que parezca que es orfebrería. Entonces es un trabajo pues muy extenso, ¿no? Hay mucha gente trabajando en esto. Y pasaron estos 10 años. En este caso en particular, creo que también la justa conjunción, la fineza con que tanto los historiadores que intervinieron y la sensibilidad de Maynes y el equipo de músicos que han hecho estas adecuaciones, permite además tener en cada uno de los cantantes esa sensación de lo que están representando y cómo están reevolucionando la ópera original. Lo más relevante va a generar un debate en función a las recreaciones, a las nuevas narrativas, a que hay formas distintas de ver la historia para procesar un poco y romper con la historia nacional que nos habla de vencedores y vencidos, y aquella historia que nos quisieron vender con Colón de el encuentro de dos mundos, que no, son choques. La dialéctica nos enseña que son los pueblos los que hacen la historia. Y desde un principio se habló de que, bueno, pues era perfecto. El 8 de noviembre es el día exacto de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, que sería lo ideal presentar la ópera ahí, en el Zócalo, con todo el reto que eso implica, porque al aire libre hay que inventar un palco escénico, un teatro, y bueno, en esas estamos, preparándonos ya para el 7 y 8, en el Zócalo, a las 7:30 de la noche. Va a haber una réplica en Iztapalapa, en el Parque Cuitláhuac, a las 6 de la tarde. Y vamos a tener para esta puesta en escena
dos directores, que eso es muy interesante, una dirección bicéfala. Iba a estar el mexicano José Luis Cruz y el hispano Ignacio García, y cada uno va a trabajar con sus personajes, con los vestuarios. Intervienen diversos factores y diversas disciplinas. En este caso, la fusión musical es a través del barroco, de la música barroca, con cantantes de ópera y actores, bailarines, danzantes. Hay un compendio de lenguajes plásticos, de lenguajes dancísticos, del movimiento, de lenguaje musical que se fusiona con instrumentos prehispánicos. Eso es fundamental y en eso estriba la belleza y la carga emocional, la carga de la fuerza expresiva de esta nueva visión de Maynes para el mundo, ¿no? Proyecciones que son reflexión de la estética, la enorme estética de una reflexión plástica sobre lo que ha sido la historia de la expresión plástica de nuestras culturas ancestrales, ¿no? Va a haber bailarines, va a haber coro, un coro del UNAM, el coro Staccato, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. El personaje más importante del Instituto Vivaldiano de Venecia viene a dirigir la ópera, de personas que se han involucrado en cuerpo y alma y corazón a este proyecto. Entonces estamos muy emocionados con la idea de llevarlo a la gente. Un organico strumentale prehispanico che viene aggiunto all'orchestrazione classica di Vivaldi. Trovo che sia un'operazione particolarmente valida per ripresentare la musica di Vivaldi legata a questa storia dell'incontro, dell'incontro tra spagnoli e messicani. Para la parte de los instrumentos musicales prehispánicos también me acerqué a etnomusicólogos, a percusionistas, y fue un trabajo que después se convirtió en una tesis doctoral en la UNAM, en estudios mesoamericanos. Un grupo especializado en recrear los paisajes sonoros del México antiguo que se llama Yodocuinci. Estos colegas usan sus propios instrumentos, pero tienen acceso a instrumentos originales del México antiguo. Hay un coleccionista que se llama Carlos Armela, muy generosamente nos los va a prestar para la función. Entonces vamos a tener instrumentos de la época de Moctezuma que van a resonar ahí, en el Zócalo. Este se va a usar ahí con la muerte de Moctezuma. Pues hay algo aquí de utópico, porque con esta yuxtaposición de instrumentos musicales de los dos mundos, sí se logra un diálogo de culturas. Lo que no han logrado los seres humanos, sí se logra. Eso está ahí. ¿Y qué quería yo hacer con ese poder? Entonces, pues se trata precisamente de dar otra imagen de lo que fue la conquista, sin inventar nada nuevo. Están las crónicas. Al que le cargo las tintas es al militar Alvarado. En noviembre hasta junio del 1520 hay una tregua, conviven en paz, complicado porque estaban los tlaxcaltecas aquí también ocupando, pero había una cierta calma, hasta que, Cortés se va a atajar a los hombres de Velázquez, a Pánfilo de Narváez, deja al mando a Alvarado, y Alvarado arrasa con la nobleza indígena en la fiesta de Tóxcatl, la matanza del Templo Mayor. Eso se va a ver en la ópera. Nosotros somos producto de una fusión de muchos contextos culturales, porque no nada más vinieron con la conquista terrible, que fue finalmente un genocidio, ¿sí? Y hay que hablar de eso, y la ópera habla justamente sobre eso.
¿Qué os parece, maestro Vivaldi? La historia, el final feliz. El derrumbe del imperio azteca no puede abordarse como una farsa tragicómica. Y en cuanto a lo que se va a vivir ahora, pues sí, a mí me impresiona mucho porque pues vamos a estar en el lugar de los hechos. Y la matanza del Templo Mayor, pues también hay unos pasos, y el Palacio de Moctezuma, pues estaba en lo que es el Palacio Nacional. Entonces vamos a hacer vibrar estas piedras que siguen ahí, muchas hundidas y enterradas, pero están ahí vivas. Entonces para mí es muy importante este experimento, esta experiencia, y le da contexto a esta fecha histórica donde fue el encuentro de dos grandes personajes, ¿sí? Y a partir de este encuentro tuvimos la oportunidad de fusionar todo lo que dije anteriormente y heredamos también una parte del barroco, por ejemplo en la poesía con Sor Juana, que es muy importante, la poesía y la arquitectura. Fusionamos todo esto porque somos un país de grandes migraciones también. Eso es muy importante y, como dicen algunos pensadores, somos un país de inclusión multicultural, multiétnico y multilingüístico, ¿sí? Aquí se hablan más de 68 lenguas vivas y tenemos ahora un tanto cuanto nuestro futuro en las manos, por fin. Sin el arte no se puede concebir la vida y la transformación. Por primera vez en 500 años viene un descendiente de Hernán Cortés, es un italiano, Ascanio Pignatelli, y viene para los 500 años, y viene un descendiente de Moctezuma de la rama hispana, un noble. Eso tiene un poder simbólico que, bueno, resignifica la historia. Se puede plantear que se den la mano, que se encuentren y pues que se inicie este diálogo de culturas, porque en realidad siempre fue un monólogo de Europa con América. Ellos escribieron nuestra historia, ellos impusieron sus leyes de todo tipo, pero pues se trataría de quedarnos con lo mejor de ambos mundos, ahora sí. Y la ópera es lo que propone. Vamos a tener la música de Vivaldi, que es maravillosa, con las sonoridades mesoamericanas indígenas que conviven perfectamente, las lenguas también, y los personajes que los vamos a ver humanizados, debatiéndose cada uno en su dilema existencial. El de Moctezuma es tremendo, eso va a quedar clarísimo, que yo estoy seguro que trataba de minimizar daños. Sabía que estaban los presagios, que el tiempo de su reinado, el tiempo de su cultura se acababa, trató de impedir, conciliar y al final no pudo. Pero no, ese peso histórico de qué decisión tomar, eso se tiene que ver ahí en la ópera y eso se ve, se escucha. Cortés, le di la posibilidad de que le agradezca a la Malinche lo que hizo por él, que en sus cartas de relación es muy vago, la menciona un par de veces, pero como la lengua, así como que a veces da a entender que él entendía todo. Y bueno, entonces ahí se da eso. De ella sí es plausible que haya estado enamorada de él, probablemente. Las mejores áreas creo que las tiene Moctezuma, claro. Y yo le puse, la primera con la que va a aparecer, esa no es de la ópera original. Las de la ópera original son todas jocosas, jubilosas, en tonalidad mayor. Yo le di una que te encontré de otra ópera, que se llama Gélida, por mis venas siento correr la sangre. La traduje al español. Luego, bueno, está en italiano, pues la traduje al español y quedó en náhuatl como se sepatican eso, la sangre helada, y ahí tiene una potencia expresiva esa área, y con esa se presenta Moctezuma. Luego canta otra cuando lo apresan,
cuando lo apresan, cuando lo engrilletan, y va a morir cantando. Va a morir cantando con un aria que transformé en aria. Es quizá la melodía más bella de Vivaldi, quizá la melodía más bella del barroco italiano, que es su tiempo lento del concierto del invierno. Y entonces me funcionó muy bien para ponerle letra y que ahí cante Moctezuma su adiós, y como es el agua que retrata Vivaldi con los pizzicatos, que él desee irse al Tlalocan, al lugar, a este paraíso lleno de todo género de alimentos, y bueno, esa es la muerte liberatoria con la que el personaje se despide de su terrible gesta. La ópera tiene eso, la ópera hace lo que las palabras no explican. Son estos vínculos de emociones y de afectos que se van creando a través de la música que el texto hablado en sí no proporciona. De eso se trata. Y hay un área en particular que es el área de Huelillo, el área del águila, cuando se presenta una roca labrada que es un águila que está precisamente en el Museo de Antropología, que es histórica a la vez. En vivo tenemos la reproducción, y cantar esa área es muy emocionante, es como muy simbólico. Bueno, es una de mis especialidades, ensamblar muchos proyectos y conjuntarlos. Lo he hecho con la música muchísimos años, ¿sí? En diferentes contextos culturales, y ahora qué mejor que hablar de nuestra historia, ¿no? Inauguré un filón de esta refutación argumental, porque hay muchas óperas en general sobre personajes históricos, y los libretos invariablemente son reprobables históricamente. Entonces sí demostré que se puede mantener la música y cambiarle el libreto. Sí se abren muchas puertas para esta refutación y para hacerla un poquito más verosímil. Reconciliar estas dos fuerzas que a veces viven en oposición, eso sí ha sido como lo más importante. Reconciliar mis raíces. Que dialoguen y que no se hagan la guerra. Lo decía por ahí en Estroza, mientras nuestros abuelos Cortés y Moctezuma siguen haciendo la guerra, el país no va a salir del atolladero. Una ópera italiana en el siglo XVII tenía este contexto de gran ópera. Se ensamblan muchas instancias que ahora se van a reproducir en el Zócalo. Grupos de danza, muchas partes secundarias, muchos roles que van a llenar el espacio escénico para los solistas. Obviamente se está hablando de muchas personas, de una orquesta en vivo, se está hablando del gran formato como en los grandes teatros y sobre todo los grandes teatros al abierto. Pensamos que la Arena de Verona, que hay más de 100 personas produciendo la ópera entre músicos, comparsas y solistas, es para un público de 10.000 personas. Y aquí se está calculando que habrá mucha más gente. Entonces se está pensando en el formato del gran espectáculo, que obviamente tiene que ensamblarse en diversos puntos. La parte musical y la parte solística en una parte, la parte de la coreografía y las comparsas en otra, y la música que va por separado para finalmente, en la recta final, ensamblar y que todo pueda funcionar para el espectáculo. Mexicanos para mexicanos, y eso es muy importante.
entender que la esencia misma de la ópera es popular, finalmente, no tiene este elitismo que a veces, dado el exotismo de la ópera, se le proporciona. Si vas a la Arena de Verona, cuando se va a ver Aida o cuando se va a ver Traviata, es muy afín al público italiano. Y se busca que este texto, que esta importancia y esta importancia antropológica del texto cree ese mismo interés en el público mexicano. Finalmente es una obra y un texto hecho con la visión de los vencidos y es muy importante para el pueblo mexicano recibir esa información a través de un espectáculo que, dadas las características del texto, ya no será tan exótico para el público. Y eso es lo que se busca finalmente. La ópera es un fenómeno de inclusión de muchos factores y de muchos elementos artísticos. Es su naturaleza, ¿sí? Y lo más importante en esto es que concebimos este fenómeno de la ópera como un gran espectáculo popular, ¿sí? Nosotros no creemos que la ópera deba tener el sentido elitista que se le ha dado en los últimos 100 años, ¿no? Podías ver abominaciones tanto del biotipo como actores muy malos, acartonados, y ahorita no, ahorita ya se trata que la ópera tenga realmente cantantes que actúen, que sean verdaderos actores. Durante mucho tiempo, este arte ha sido visto como un arte muy elitista, sumamente elitista. Y eso ha generado que una especie de barrera con el público. Esto ha sido durante mucho tiempo, al grado de que hay mucha gente que ya no se interesa o llegan a decir no me gusta sin haberlo nunca visto. Porque a quien no le gusta que le muevan todas las pasiones, los sentimientos, las ideas. Considero que es muy importante que se presente en espacios grandes, tan abiertos, precisamente por esto, porque la gente que nunca ha tenido la oportunidad de acercarse a esto o que ha sentido cierto recelo por este arte, quizá ahora simplemente por ir pasando y por mera curiosidad se va a acercar y entonces ya podrá decir si sí le gusta o no le gusta. Precisamente en las casas viejas de Moctezuma, lo que es hoy Palacio Nacional, en donde se hospeda a Cortés y a las huestes españolas. Y tiene que ser además dentro del marco de para nosotros la expresión más sincrética de la cultura nacional en todas sus vertientes culturales regionales, que es nuestro Día de Muertos. Para nosotros es muy importante el Zócalo, ¿sí? Porque ahí es donde confluyen todas las fuerzas vivas de México, y lo más importante para nosotros es la experiencia con gente que no haya visto nunca la ópera. No estamos trabajando para los especialistas, estamos trabajando para un público abierto, plural, incluyente, que nos va a enriquecer en ese sentido, ¿no? Esta experiencia crea vínculos emocionales que te pueden ayudar a apreciar mejor el arte en sus disciplinas distintas. El arte es el núcleo de donde surge una fuerza atómica que va a darle sentido al enorme caudal de fuerzas que tiene la sociedad mexicana, ¿sí? Y tenemos esa virtud que es multicultural y multiétnica, ¿sí? No hay arte de primera o segunda, no hay alta cultura o baja cultura, la cultura es una sola. A través de estas expresiones va a modificar la vida cotidiana y la vamos a reinventar. Non troppo staccato.
Abrir conciencias a través de música bellísima, súper bien lograda, y que se abre el debate en todos los sentidos. Había una profecía que decía que justo el año que desembarcaron los españoles, el año 1 Caña, Seacatl, iba a regresar Quetzalcóatl, que tenía un aspecto blanco, no blanco racialmente, sino como Tezcatlipoca tenía el color negro, Quetzalcóatl tenía el color blanco y tenía una barba. Entonces esa coincidencia fatal para el imperio azteca abonó a esa conquista tan fácil. Los mexicanos sí somos una nación multicultural en la que incluso está la raíz africana, la oriental, etcétera, y migraciones más recientes. No podemos negar que las religiones mesoamericanas y en particular la práctica de los aztecas era sumamente sanguinaria, aunque el sacrificio humano no tenía la implicación de humillar a la víctima, al sacrificado, como sí lo hacían los europeos, sino que en muchos casos era un honor. Tampoco vamos a vivir resentidos eternamente con la conquista, porque eso no nos permite avanzar. Hay que revisar, los hechos históricos siempre deben revisarse, y qué mejor que a través del arte, que el arte mueva conciencias. Y esta obra me parece fabulosa, imagínate, trilingüe y dando una visión diferente y con una investigación exhaustiva. Qué bueno que mueva conciencias, que nos volvamos a preguntar una y otra vez qué es ser mexicano. Precisamente nella ricorrenza dei 500 anni, nello stesso luogo, e è veramente un grande piacere per me lavorare. Ho iniziato solo questa mattina, in realtà abbiamo appena iniziato le prove, lavorare con la compagnia di canto con la quale mi trovo molto bene, sono tutti artisti assai validi e con una molta voglia di realizzare nel migliore dei modi questa partitura vivaldiana. Mi auguro proprio che possa essere apprezzato questo lavoro interessantissimo anche dal pubblico dello Zócalo il 7 e l'8 di novembre prossimo. O sea, se va a hacer el encuentro con los caballos, la matanza se va a hacer también con caballos. Entonces, bueno, sí nos da oportunidad de revivir este momento fundacional de nuestra historia a través de la ópera. Nosotros no podemos tampoco negar la parte que tenemos ya de los españoles que llegaron aquí a conquistar. Creo que algunas escenas van a ser muy fuertes, además por la realidad que se ha vivido en este país. Creo que va a haber mucha gente que se identifique con muchas cosas, con la fuerza del personaje y también con el dolor que en algún momento siente. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Está ya por salir a la luz, y que nosotros tenemos una gran emoción y una gran pasión por mostrar esta visión de los vencidos a través de la música, a través de la ópera y a través del idioma, que creo que va a amalgamar muchos corazones y muchas almas en un solo lugar. Y esa ofrenda de ofrendas que es música de Vivaldi con un texto sustentado en Visión de los Vencidos, que es a su vez la compilación de una serie de textos dolientes, es cierto, de los mesoamericanos en relación a lo ocurrido hace 500 años. Miguel estuvo muy al tanto de ello, estaba muy entusiasmado de
de escuchar el estreno. Seguramente que lo estará escuchando, seguramente que estará atento para ello, porque sí le puso un enorme amor y cariño a esta locura que se nos ha venido en mente, sobre todo a Maynes y nosotros en el gobierno y la secretaría, que decimos vamos y con todo. La historia a través de la visión de los vencidos nos regala un boceto, un croquis, una idea de cómo pudo ser gracias a investigadores, estudiosos y filósofos como Miguel León Portilla. Aunque sepamos cómo termina la historia, verla reflejada en un gran espectáculo multidisciplinario delata que nos importan nuestras raíces. Este 7 y 8 de noviembre se presenta en un lugar simbólico, donde nuestra nación empezó.